Las magnitudes físicas son propiedades o atributos medibles del mundo que nos rodea y podemos definir cualitativamente y expresar cuantitativamente. ¿Sí? Cuando decimos que algo es cualitativo, es que podemos hablar, conversar sobre ello en una fiesta, y cuantitativo es que tiene un valor numérico, o sea, podemos calcular, hacer estadísticas sobre eso. La clasificación de las magnitudes son según su naturaleza y según su origen. Lo que más nos importa es según su naturaleza, ¿sí? Que puede dividirse en magnitud escalar y magnitud vectorial. Y según su origen puede ser en magnitud fundamental o magnitud derivada. Las magnitudes escalares son las que quedan completamente definidas cuando tenemos el módulo. El módulo es el valor numérico que tiene nuestra magnitud y la unidad de medida, que puede ser Celsius, segundos, etc. ¿Sí? Es esto. El módulo y la unidad de medida. Y las magnitudes vectoriales, para quedar completamente definidas, tienen que tener el módulo y la unidad de medida, igual que las escalares. Pero la diferencia es que también necesitan la dirección y el sentido. ¿Y qué es la dirección y el sentido? ¿Sí? Este es un vector, la representación de un vector es como una flecha, y la dirección de un vector es el ángulo que forma con el suelo. ¿Sí? Vamos a tomar así. Es el ángulo que forma con el suelo. Y el ángulo es el grado de inclinación que tiene el vector. ¿Sí? Y el sentido es hacia dónde se va. ¿Sí? Que puede ser un sentido hacia arriba y un sentido hacia abajo. O un sentido hacia la derecha, un sentido hacia la izquierda. ¿Sí? Este sería un sentido de este vector. Disculpe, se me trabó el mouse. Ahora creo que no va a tener problema. Un sentido del vector sería este, y el otro sentido es cuando la cabeza de flecha esté de este lado. ¿Sí? Fundamental es la que no necesita de otra para definirse. ¿Sí? Por ejemplo, la longitud es solo longitud, la masa es solo masa y el tiempo es solo tiempo. No necesitan de otras magnitudes para poder definirse. Y las derivadas son las magnitudes que necesitan de otras magnitudes para poder definirse. Por ejemplo, la velocidad necesita de la longitud y el tiempo, el volumen de 3 veces longitud, la aceleración de la longitud y el tiempo, y también la densidad y la fuerza necesitan de otras magnitudes para poder definirse. Eso es lo que le diferencia de las fundamentales y las derivadas. Bueno, la unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud que es definida por convención o por ley, y es el que le da sentido a nuestra magnitud. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir una velocidad de 5 metros sobre segundo que una velocidad de 5 kilómetros hora. ¿Sí? Y para dar el dato correcto de la magnitud debemos dar el valor numérico y la unidad de medida. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro ejemplo es la magnitud, que es la velocidad, el valor numérico, que es 5, y la unidad de medida metros sobre segundo. Y siempre tienen que estar en la misma unidad de medida. ¿Sí? Las magnitudes siempre tienen que estar en la misma unidad de medida para poder hacer operaciones matemáticas con ella. Por ejemplo, no pueden agarrar y sumar 5 metros sobre segundo más 5 kilómetros hora, porque no es la misma unidad de medida. ¿Sí? Entonces, tenemos dos unidades de medidas que se utilizan mucho en el ingreso, que es el sistema internacional y el sistema segesimal. ¿Sí? En el sistema internacional tenemos que la magnitud de longitud es la unidad de medida es metro y el símbolo es m. Y puede ser tanto escalar como vectorial. La masa es kilogramo y el tiempo es segundo. El sistema segesimal o CGS se le dice CGS porque es las primeras letras de sus unidades, que son centímetro, gramo y segundo, CGS. ¿Sí? Entonces la longitud es centímetro, la masa es gramo y el tiempo es segundo. Y para hacer la conversión entre unidades,
le voy a mostrar un método que es por equivalencia, digamos, pero hay muchos otros métodos para conversión de unidad de medida. No es este el que yo utilizaba, pero es una forma en la cual la gente entiende un poquito más. Entonces, para hacer la conversión por equivalencia, tenemos que tener ciertas relaciones. Por ejemplo, que 1 kilómetro es igual a 1000 metros y que 100 centímetros es igual a 1 metro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nos piden que pasemos 5 metros a centímetros, ponemos 5 metros y queremos pasar a centímetros. Entonces, ponemos que 100 centímetros es a 1 metro. Y la unidad que queremos eliminar siempre tiene que estar abajo y la que queremos conservar tiene que estar arriba. ¿Sí? Entonces, metro se va con metro y nos queda que 5 metros es igual a 500 centímetros. ¿Sí? Porque 5 por 100 es igual a 500. 500. Y luego tenemos la conversión entre unidades cuando hablamos de tiempo. Una hora es igual a 60 minutos. Una hora es igual a 3600 segundos. Y un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, si por ejemplo nos pide pasar 3 horas a segundo, vamos a poner 3 y 3600 segundos es igual a una hora. Y como queremos eliminar la hora, este dejamos abajo. Y como queremos conservar el segundo, dejamos arriba. Y hora se va con hora y nos queda que 3 horas son 10.800 segundos. Y conversión de unidades cuando tenemos más de una unidad es de la misma forma. ¿Sí? Por ejemplo, nos pide pasar de kilómetro a metro sobre segundo. ¿Sí? Kilómetro hora, metro sobre segundo. Entonces tenemos 5 kilómetros hora y queremos pasar de kilómetro a metro. ¿Sí? Entonces ponemos el kilómetro abajo y el metro arriba. Tenemos que 1000 metros son 1 kilómetro. Y queremos eliminar la hora, ¿sí? Entonces tiene que estar del lado opuesto, ¿sí? Para eliminar siempre tiene que estar del lado opuesto, ¿sí? Si uno está abajo, el otro tiene que estar arriba. Si el otro está arriba, el otro tiene que estar abajo. Perdón si les confundí con eso. Y entonces, como queremos también eliminar la hora, ponemos hora en el lado contrario. Y como queremos tener el segundo abajo, dejamos el segundo acá abajo. Y luego, kilómetros se va con kilómetros y hora se va con hora. Y nos queda que 5 kilómetros hora es igual a 1,38 metros sobre segundo. Ahora, en la descripción del video o en el primer comentario les voy a dejar el link de un Google Forms para que puedan hacer un ejercitario de este tema. Pero como es Google Forms hay ciertas limitaciones y le voy a explicar cómo interpretar algunos valores numéricos y también algunos valores numéricos normales para que puedan saber ya. Cuando le aparece 5 por 10 a la 3, 5 por 10 a la 3, significa que es 5, el puntito es un para los que no sabían, 5 por 1000 y también es igual a 5000. Cuando le dice 5 por 10 elevado a la menos 5, quiere decir que este menos quiere decir que está del lado contrario, ¿sí? Como está arriba, pasa abajo. Entonces 5 sobre 10 elevado a 5, que es igual a 5 sobre 100.000. Cuando les aparece, por ejemplo, 5 barra 2 es igual a 5 sobre 2, o kilómetro barra hora es igual a kilómetros sobre hora. Cuando les aparece centímetro al cuadrado o cualquier número al cuadrado, quiere decir que está 2 veces multiplicado. Si por ejemplo hay un 3, quiere decir que hay 3 veces multiplicado el centímetro.
Y luego, por ejemplo, el 10 elevado a 3 en el ejercitario está de esta forma: 10 en 5 por 10 elevado a 5, ¿sí? Por centímetro por gramo sobre segundos elevado a 2, ¿sí? No, eso no puede corregir para el Google Forms y le pido disculpas. Y luego eh, es lo mismo que 5 por 10 elevado a 5 por centímetros por gramos dividido segundo al cuadrado. Muchas gracias.